tomar, voy a tomar estas clases que las acabo de seleccionar. No voy a poner el main para no hacer lío con la construcción del objeto. Quiero ver nada más el diseño UML. Y fíjense, voy a ir a UML Generator. Voy a decir, bueno, voy a elegir todas menos el main. Y miren qué interesante lo que va a ocurrir. Pum, me va a crear el UML. Me va a poner también todas las propiedades, lo cual no me interesa. Me va a poner todas las clases de tipo string. ¿Por qué me agregó la clase de tipo string acá? Bueno, porque string es una clase. Es una clase, ¿sí? Eh, la clase double, la propiedad in con las relaciones que tienen cada una de las clases. A mí solamente me interesan, por lo que voy a borrar, solamente las clases más generales con las que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces dejo esta clase que ahora la veremos, la clase municipio, la clase barrio cerrado. Acá está la lista, que la voy a quitar también para que no haga tanto ruido, nada más, la vamos a ver dentro de la clase. Entonces, fíjense qué espectacular cómo me armó literalmente todo lo que estuvimos viendo, todo lo que estuvimos aprendiendo, eh, lo que armábamos a mano, ¿no? Lo hizo automáticamente. Entonces, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? En este caso. A ver, pasemos a palabras todos estos dibujitos que tenemos acá. ¿Qué es esto? El barrio cerrado y casas se extienden de propiedad. Perfecto. Acá está bastante claro, es bastante directo. Eh, bueno, y ahí es donde, hasta ahí la tengo clara. Después, cuando voy a la de arriba, que no sé qué, que supongo que debe ser municipio. Sí, está... no se llega a ver. Ahí estamos. Ahí está perfecto. Está perfecto. Eh, yo veo que tengo a municipio con el listado de propiedades y un nombre que supongo que debe ser el nombre del tipo de casa o un tipo de propiedad. No sé. Bien, generalicemos ahora a simple vista cada una de las clases. Tengo una Bien, clase barrio cerrado, tengo una clase casa, tengo una clase propiedad bien, y sí, es intuitivo un poco, ¿no? Sí, un barrio cerrado va a extender de una propiedad y una casa va a extender de una propiedad. Acá podría bien, decir, por supuesto, clase A, clase B, clase C, ¿no? Y lo que me está diciendo acá es que clase B y C extienden de A. Esto lo que me sí, está diciendo es que estas dos clases que tengo acá abajo heredan todos los métodos y propiedades de esta clase. sí, Punto aparte, listo, genial. O sea, esta clase va a tener todos estos métodos y todas estas propiedades. Estas clases que tenemos acá van a tener todas estas clases y propiedades, estos métodos, perdón, y propiedades, etcétera, etcétera. Pero está claro y creo que es intuitivo que sí, que un barrio cerrado extiende una propiedad, que una casa extiende una propiedad. Y que si mañana me dicen, uy, vos sabés que tenemos que agregar un edificio, y bueno, va a extender de propiedad, no va a extender de barrio cerrado o de casa, ¿no? Ahí entra un poco la intuición. Y justamente por eso todo este tipo de diseño orientado a objetos. Porque lo que intentamos es que este diseño de clases se asemeje a la vida real, al día a día. Si mañana me dicen, tenés que agregar una moto. Pero una moto no es ni una propiedad, ni un barrio cerrado, ni una casa, no tiene nada que ver con esto. Tenés que agregar una moto. Bueno, yo te creo la clase moto, pero la voy a poner, va a estar dentro del sistema, perfecto, pero va a estar completamente aparte. Después, si querés esa clase moto, la metés dentro de barrio cerrado si una moto puede incluirse o puede transitar en un barrio cerrado o tendrá su relación. Pero lo importante de esto es, primero, crear todas las clases que se nos pidan, no importa cuál. Nos piden una clase, la tenemos que crear, eso es fijo. es Luego tener es, la posibilidad de crearlo, digamos. sí, sí, o sea, O nos sea, dicen, tener un instrumento que nos permita crear cualquier tipo de clase y eso sería factory. ahí es para crear los objetos. A lo que me refiero es, si en el enunciado nos piden, tenemos barrios cerrados donde, listo, barrio cerrado, eso va a ser un objeto, ¿no? Tenemos que crear esa clase. Tenemos una casa que puede ser listo, casa.
Eso ya es una clasificación. ¿Sí? Eso Está va bien. a ser un objeto. Tenemos que diseñarla, tenemos que armarla. ¿Sí? Tenemos que crear esa clase. Está Después, bien. más adelante nos dice, tenemos distintos tipos de propiedades. Listo, ya nos está diciendo, tenemos distintos tipos de propiedades. Tenemos que crear la clase propiedad. Después, que ahí es donde viene un poco la magia de todo esto, es cómo los relacionamos. Bien. Bien, que vuelvo. Acá va un poco de intuición y hay que admitir que los enunciados eh, tiran centros. Tiran centros. Por ejemplo, cuando nos dicen un barrio cerrado es un tipo de propiedad. Listo, ya me están diciendo que alguna relación con propiedad tiene. Una casa es un tipo de propiedad que bueno, algún tipo de relación tiene. Te lo está diciendo directamente. Y siempre que nos hablan de tipos, justamente eh, estamos de acuerdo que una propiedad es un tipo de barrio, de barrio. Una propiedad es un tipo de casa. Y así podemos agregar todos los tipos que nos podamos imaginar o que nos puedan pedir. Tienen que tener algún tipo de relación, vamos a llamarlo lógica. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Eh, no sé, no pondría una casa que extienda de un edificio, ¿no? O que un barrio cerrado extienda de un monoambiente. ¿Mm? ¿Va? Ahí es donde entramos nosotros como programadores, ya casi les diría más por el lado de analista, porque acá nos estamos poniendo la camisa de analista más que de programador, estamos analizando la lógica. ¿Sí? Entonces, yo pero firmo que en algún lado, esto es ingeniería inversa pura, no leí en el enunciado, que en algún lado me van a decir una propiedad es un tipo de barrio cerrado, a su vez una casa es un tipo de propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, herencia pura, Sí, sí, sí. relación Ah, entre bien. clases. Lo que, lo que sí puede ser un, no complejo, pero bueno, si quieren, vamos a verlo un poco mecánicamente para que se puedan defender en el recuperatorio. A ver, esta clase que va a estar por encima, esta clase que va a estar por encima, no sé, nos dicen, vamos a hacer un juego de estrategia. Existen distintos tipos de guerreros. Tenemos los arqueros, los guerreros, los listo. Esta clase que está arriba de todo va a ser la clase abstracta. La ¿Está? propiedad. Acá sería propiedad. Después van a heredar esas propiedades, pero esta clase tan general que vamos a tener, esta clase más general de todas, de la que Ah, ¿pero a cuál te extiende, referís? Perdóname. Pues en este caso propiedad, en este está caso bien. concreto propiedad, Está ¿sí? bien. Ok. Ahora, porque se los quiero generalizar para que les sirva Sí, sí, está bien, para está bien, cualquier está data. bien. Está bien. Nos dicen, Esa va a ser la clase abstracta, la que esa, depende de las clases concretas, ya no es así. esta clase que está arriba de todo y las que extienden las demás, así se los digo, 99,9% de que va a ser la clase abstracta. Bien, ¿Bien? sí, Entonces, ya ahí les aseguro, tenemos medio enunciado adentro. ¿Por qué? Y pues ya estamos definiendo la clase general, la más completa, y y todas las que estén por abajo. Debajo, bueno, las que estén debajo queda ya obviamente, a desarrollo de ustedes. Pueden ser dos, como en esta, pueden ser tres, puede ser una. ¿Sí? Generalmente van a ser dos o más. Pues la idea es que puedan defenderse con más de una. ¿Por qué? Y aquí viene la parte interesante. Una de las partes que también, no sé si más complejas, pero sí más importantes. Porque aquí, ¿cómo? La clase de arriba es la clase abstracta y las clases de abajo no son abstractas. La clase de arriba va a ser abstracta. Las de abajo no van a ser abstractas. ujú, Las clases de abajo van a sobreescribir los métodos abstractos que estén en la clase abstracta. correcto. Claro, la clase abstracta, esta es propiedad, bueno, ya lo tenemos en Hola, hola, hola. hola.
¿Quién sos, desconocido naranja? Dale. Profe, ¿me escucha? Sí. Ay, me escucha. Ay, perdón que interrumpa la clase. Señor, profe, María Noé Martínez es mi nombre. Yo tengo un uno. Quería saber si... ¿por qué? O sea, porque yo lo mandé por mail. Ah, bueno, con quienes tengo ese inconveniente que les pido disculpas, te pido, por favor, por Discord me mandes Sí, ahora, ¿sí? Tu sí. inconveniente y lo miro ya. Ah, porque yo se lo mandé Te pido disculpas, en no sos con dudas. la única que me pasó. Te pido eso, ¿sí? Ah, Ahora se mandame lo... un Discord y por ahí si lo Sí, dejo trabajando el chico o algo, direct, lo miro y lo solucionamos, ¿sí? listo, directo. ¿A usted? Sí, por favor y te pido Listo. disculpas los inconvenientes. No, por favor. Gracias. Em, entonces esto, ¿sí? Tenemos la clase que está arriba ser abstracta, punto aparte. Si es abstracta, quiere decir que no puedo crear objetos. ¿Por qué? Porque es abstracta. Pucha, no puedo crear objetos de una clase. Qué cosa más contradictoria. Las clases están para eso, para definirles y crear un objeto. No, 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 pero un momento. Al ser abstracta, lo que tengo que hacer es crear una subclase, subclase, que herede, y estoy obligado, y el IntelliJ me lo va a obligar a em, a sobreescribir, o sea, a copiar y pegar, si quieren, a copiar y pegar, que por eso lo hace automáticamente en IntelliJ, esos métodos abstractos. Que en este caso vemos que la clase abstracta propiedad tiene un método calcular impuesto. Estamos haciendo ingeniería inversa, ¿eh? No leímos el enunciado. ¿Qué me dice a mí la intuición de este método calcular impuesto? Que, o casualidad, calcular impuesto extiende de propiedad, que dijimos propiedad es abstracta, entonces estoy obligado a sobreescribir ese método. Claro, y bueno, y están ahí. Como dije, es prácticamente copiar y pegar. Calcular impuesto double. En casa, calcular impuesto double, barrio cerrado. Sí, porque calcular impuesto de la propiedad es abstracta. Entonces, lo pongo en las dos subclases. ¿Por qué? ¿Para qué? Y aquí voy a la ingeniería inversa porque no leí el enunciado, pero veo ese método ahí. Tienen que tener dos formas distintas de aplicarlo. Porque barrio cerrado, el impuesto se calcula de una manera y el Claro. impuesto de la casa de otra. Entonces, para no poner en la propiedad, pues yo lo podría haber pensado como, y pero no podría poner en la propiedad si poner no sé, un tipo string en propiedad donde le puedo poner barrio cerrado casa. ¿Me siguen? ¿Y por qué no pongo un if abajo? If propiedad punto es igual a barrio cerrado, una cosa y else otra. Porque al dividir en clases es mucho más escalable. Si mañana se crea un tipo de propiedad nueva, creas la clase, pum, extendés y listo. Perdón, profe, tengo una pregunta con el tema de la instancia de la clase. ¿Qué diferencia hay entre poner, por ejemplo, propiedad cabaña igual new casa y ahí instanciarla o poner casa cabaña igual new casa? Porque he visto que a veces ponen la abstracta al principio Claro. y después del igual ponen el nombre de la clase. Bueno, ahí ¿Por qué va. se hace así? Ahí va toda esta magia. Ahí va. Eso es Ambos polimorfismo. Ahí está toda esta magia. Mira, caso hipotético. Si yo pongo barrio cerrado es igual a new barrio cerrado, estoy creando un objeto de tipo barrio cerrado. Punto aparte. Que es todo lo que venimos aprendiendo hasta el día de hoy. ¿Sí? Creamos Sí. una clase, new, chao. Si vos creás el barrio cerrado desde la propiedad, o sea, le decís barrio cerrado es un tipo de propiedad, ya estás creando un objeto en base a esta superclase de la cual no podés crear un objeto. Vos estás creando un tipo de propiedad, o sea, es como si crearas un tipo de propiedad, pero el tipo de propiedad le das el puntero, le das el tipo al que realmente es. Claro, pero lo que me confunde es que qué diferencia hay si barrio cerrado extiende
de propiedad, o sea que incluye todo lo que tiene propiedad, ¿no? Sí, sí. Que vos, y ahí va, va un poco el tema del casteo. Que vos después creás el tipo de propiedad y si bien le das como barrio cerrado, es un tipo de propiedad que lo podés tratar como un tipo de propiedad general. Ah, Pero para poder acceder, vamos a llamar, para poder realmente acceder a ese objeto que realmente va a ser, porque será una propiedad, pero vos no podés decir propiedad. Tarde o temprano tenés que referirte al barrio cerrado o a la casa. Ahí después es donde entra el casteo. ¿Sí? claro, Ahí después donde puede, en realidad puede entrar el casteo. Pues podés trabajar con lo que es solamente propiedad y hacer la conversión a casa, a barrio cerrado o los tipos que haya. ¿Ves eso, puntualmente eso, Peter? Si después lo puedes mostrar como en un código, pues Sí, no lo entiendo. Me bueno, lo cuesta vamos a ver en un entender. código y acá un poco también como para tirarles, digamos, un centro, que lo pueden tomar o no, que lo pueden tomar o no, para para el recuperatorio, céntrense en lo que puedan, entiendan o puedan resolver hasta el momento. Es un consejo medio personal lo que les doy, ¿sí? Vayan al aprobado, ¿ok? Nada, pero bueno, lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver en taller, yo creo que va a quedar claro. Em, Como para cerrar un poco este tema, este casteo, ¿sí? O esta verificación que vamos a querer hacer en este tipo de propiedad lo vamos a utilizar cuando ¿qué? Cuando justamente tengamos que utilizar un método que sea de una de las clases y necesitemos hacer una conversión a otra. O comparaciones. Que eso ya creo que va al compare to, que es donde principalmente lo utilizamos. Al método de comparación. Bueno, Pero bueno, bien. Cuestión. Entonces, ya con esto yo les aseguro, yo les aseguro que si ustedes identifican la clase abstracta, las subclases que serán dos, tres, no, yo hasta creo que en general son siempre dos, pero no importa, sean dos o tres, que extiendan de esta propiedad, detectan, anótense por favor todo esto, detectan ese método que se repite en esas clases, pero que la resolución es diferente, ¿sí? Calcular impuestos, ca- eh, cal- calcular sueldo, porque tenemos distintos tipos de empleados, entonces a cada uno le tenemos que calcular el sueldo de bueno, manera diferente. Calcular consumo, porque tenemos distintos tipos de vehículos y obviamente cada vehículo gasta de diferente manera. Todos gastan, calcular precio. todos Calcular consumen, eso seguro. La acción es la misma, todos consumen, pero una moto va a consumir mucho menos que un camión. Bien, entonces, donde la intuición les diga, ah, ahí está esa acción, ese método, que yo lo llamo de la misma manera, consumir, gastar, pagar, pero que cada uno lo hace de diferente manera, ese es el método abstracto. Ese. No se vuelvan locos. Es ese método que todos lo hacen de manera diferente. Método abstracto. Y detectado eso, también se hace simple el continuarlo. ¿Por qué? Porque IntelliJ les va a hacer todo. Cuando ustedes pongan ese método mágico abstracto en la clase abstracta, cuando extiendan las clases se les va a romper todo y les va a decir, che, tenés que implementar este método. No, no quiero, no compilo, no voy a funcionar. Bueno, lo va a tener que poner aunque sea vacío. Aunque no lo puedan resolver con el código fuente, IntelliJ les va a obligar a sobreescribirlo y eso ya les da puntos porque están definiendo el método. Lo están está ahí el método. Si no tiene contenido, obviamente les resta. Tienen que resolverlo, ¿no? Pero ya está bueno. Y yo ya les digo que ahí ya tienen un 40% del trabajo. ¿Eh? Encontrar la clase abstracta, poner los métodos y propiedades que se los va a decir en el enunciado. Se los va a decir en el enunciado.
y encontrar este método mágico, el método abstracto, que lo tienen que poner en la clase abstracta y que cuando extiendan ya está. Ya le va a decir, che, en rojo, lo sobrescriben y luego sí, ahí los dejo a ustedes en romperse la cabeza en resolver en cómo lo hace, que eso es el código fuente, código fuente. If A mayor a B, eso es resolución de, ¿sí? Eh, todo lo que aprendieron en programación. Pero recuerden, cada subclase lo va a hacer de manera diferente. Eso seguro, seguro. Van a poder copiar y pegar el nombre del método, que Intel se los hace solo, ni siquiera eso es necesario. El contenido, el código fuente, en cada método va a ser diferente. Tiene que ser Per- diferente. Si no, Perdón, profe. ¿Y la propiedad factory se relaciona con... eh, pues no llego a ver ahí en el UML muy bien. eh, ¿Se relaciona directamente con propiedad o propiedad factory? lo que tenemos aquí arriba, decís vos, es Sí, arriba, del lado derecho, arriba de propiedad. acá, esto. Sí. Eso es una clase. que- Eso es una y clase. con Y esa y vas clase, y esa clase es prácticamente igual en cualquier proyecto que hagan, no en cualquier en cualquier evaluación que tengan acá o en cualquier. Eso va a ser igual en cualquier proyecto en el que estén. ¿Saben por qué? ¿Por qué, profe? Porque es una clase que crea objetos. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace lo mismo siempre? Sí, hace lo mismo siempre. Entonces, ¿en qué se transforma eso? ¿En un patrón? En un patrón. Por eso, va a ser un patrón. Eso que está ahí arriba es un patrón, es el patrón factory. Y eso es casi copiar y pegar. ¿Por O sea, qué? siempre, perdón, No, no, decime. o sea, para que me quede en la cabeza, siempre tengo que tener de la clase abstracta las clases hijas. Sí, Pero para el factory tengo que tener aparte una clase que es específicamente factory. exacto. Sí, Lo que sea, municipio factory, instituto factory, lo que sea. sí. La lista de objetos que el factory tiene que crear, la lista en este caso de propiedades o de alumnos o de lo que sea, eso va en una aparte, como acá en municipio. Claro, es una clase aparte. Es una clase aparte. Sí, 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 sí. Municipio tiene una lista de clases que forman parte de la clase, que digamos que derivan de la clase abstracta. Sí, de tipo, por ahí veo, usa propiedad. Sí, crear propiedad, que retorna una app, no es casualidad. No es casualidad, crea una propiedad. ¿Ven este método mágico? Crear ¿Dónde? propiedad. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Y esto de dónde? En propiedad factory tenés un método que es crear propiedad. Ah, está bien, pero... Bien. Ese Ah, bueno. método, Ujú. a ver, esta forma va a ser igual en cualquier patrón que tengan que implementar en cualquier trabajo, en cualquier lenguaje. Eso que tienen ahí va a ser igual siempre. Siempre, internamente puede tener algunos detalles más o menos, pero va a ser así. Van a tener un método mágico, ahora vamos en el código, va a quedar más claro, pero van a tener un método mágico que se va a llamar crear o iniciar o lo que ustedes quieran, no, eso es el nombre, Objetos. que va a ser el que va a crear el objeto, y Ujú. no se llama crear propiedad por nada, que va a devolver justamente un tipo propiedad, que o casualidad es el tipo de la clase abstracta que tenemos acá. Si esto Bien. fuera la clase guerrero, una clase abstracta guerrero, y acá tenemos una hechicera, y acá tenemos un mago, bueno, pues propiedad factory me va a crear guerreros, que es el Guerrero. nombre de la clase, y me va a devolver un tipo guerrero. Bien. Que acá viene algo muy interesante, que es, pero para, momento. Propiedades de tipo abstracta, ¿no? Sí, sí. Y vos No me puedo está, pensar. ¿cómo puede ser que un método me retorne un tipo abstracto? Totalmente, acá viene justamente esta magia. En realidad, lo que va a estar devolviendo cuando yo digo, te devuelvo una propiedad,
Llévenlo a la vida real. Cuando yo te digo te devuelvo una propiedad, te voy a estar devolviendo una casa a un barrio cerrado. Imagínense que van a una inmobiliaria. Y yo le digo, sí, buenos días, quisiera alquilar una propiedad. Ajá, ¿de qué tipo? Te van a decir, ¿de qué tipo de propiedad quiere alquilar? Ah, disculpe, eh, una casa. O lo doy vuelta, vos vas a una inmobiliaria, decís, eh, quiero alquilar una... ¿Qué tipo de propiedades tienen? Quisiera alquilar una propiedad. ¿Qué tipo tienen? Ah, tenemos, mira, ahora nos quedan barrios cerrados y casas. ¿Se entiende? Sí, sí. Es esta pregunta general. Entonces aquí lo mismo. Crear propiedad me va a devolver la clase abstracta. Entonces aquí ya tienen Otro. tienen el otro patrón y tienen un casi 70% del trabajo que tienen que hacer. Ya tienen armada todo el diseño de clases y ya tienen un ya tienen el patrón propiedad factory relacionado al diseño de clase que tienen armado. Ya con esto tienen, se lo bajo un poquito, un 60%. Si hacen esto, ya tienen, están arañando el aprobado. Escúchame, el municipio se relaciona con propiedad porque tiene una lista de propiedades. O sea que el municipio tiene muchas propiedades. Exacto. ¿Cómo hago porque lo vi en varios UMLs que el municipio, si bien tiene la RAI de propiedades, perdón, la lista de propiedades, no le hacían flecha, y otros sí le hacen flecha, la flecha de uno a muchos, Sí, que tiene eso muchos. disculpen, eso como esté en ¿Cómo hacen? Playground, como esté en Playground, pues si no después, eh, nada, si yo se lo digo de una manera y después lo hacen de otra, como esté en Playground, Sí, el de Playground tampoco lo entiendo. El Playground te ponen unas listo. flechitas distintas. Bueno, como esté, vos poner así, cualquier cosa es como esté, entre nosotros, Sí. no te van a reprobar por una cosa así, no pasa nada, pero entiendo tu pregunta, nada, como esté en Playground, pues si no, nada, después. Profe, Pero si y entre vos me entre los dijiste esto, patrones, y entre los patrones le diría que le demos como más bola al factory, no, y después tenemos los o a todos. otros. ¿Cuáles son? Singleton, el State. Listo, Singleton ya lo tenemos, que está acá adentro. Sí. Acá tenemos dos, fíjense, sí que tenemos un 70%. Ya tenemos No, no, no se paga nada. el Factory y dentro el Singleton. Dos patrones. Ya con esto, ya con todo esto que tenemos acá, tenemos los dos patrones y en realidad tres, ¿sí? Porque estamos utilizando este otro, que ¿cuál era? Disculpe, profe, pero el Singleton, en qué parte está acá? El singleton está dentro cuando en el get instancia verificás que sea la única instancia creada. En Pero en get insta. Factory. Sí, está dentro de Factory. Eso sucede, ¿viste? En propiedad Factory. Exacto. Cuando vos creas la propiedad Factory, Ah, le metes el singlet. dentro de factory. Sí. Era un if, ¿no es cierto? Sí. Era, es como que le decís, si tenés un propiedad Factory, devolveme el propiedad Factory que ya tengo. Y si no, crea un propiedad Factory. Ah, bien. En esa clase va. Sí. Esto es, pero así, ¿eh? Ustedes tienen que hacer un proyecto donde les dicen Gracias. tienen que crear un juego de estrategia donde acá van a tener la clase más general de todas que va a ser la abstracta, acá van a tener las subclases, esta es abstracta, estas se extienden, van a tener un método mágico que es el, el abstracto donde lo copian, lo hacen automáticamente, lo hace el IntelliJ solo, meten el cómo calcula el impuesto cada uno de ellos, en el cómo, eso es código desarrollo. Y bueno, aquí tenemos el factory que fíjense, es una clase aparte, porque es un patrón donde le damos, en realidad la propiedad se la damos en la lista. Perdón, o se la damos como parámetro o donde fuera. Pero fíjense que no hay ninguna flecha que los relacione directamente. Lo mismo que el municipio. Ahora vamos a ver por qué. Pero ¿ustedes tienen claro esto? ¿Sí? Si ustedes hoy me entienden esto, con todo lo que venimos trabajando y haciendo, y lo pueden aplicar en dos o tres problemas que sigan estudiando, que sigan armando, ya está.
ya tienen, ya lo más complejo ya lo tienen resuelto. Ya están tranquilamente arañando el aprobado. Bueno, yo puedo hacer unas preguntas. Sí, igual falta todavía ver municipio, pero dale. Eso, sí, sí. Iba a ir a municipio, está bien, Sí, sí, dale. bueno, ahí está, bueno. Terminado esto, como decimos, ya está. Sí, sí, ya está, pero bueno, tenemos que de alguna manera ponerlo en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, la excusa de esto en el enunciado o en el proyecto que tengamos que hacer, nos va a decir, bueno, va a existir una clase, va a existir una clase que va a contener todo esto. Para, para esto, para crear objetos, para hacer cositas con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, mi intuición, vuelvo, estamos haciendo ingeniería inversa, me dice que en algún lado del texto me va a decir, un municipio vende o tiene propiedades, ya está. Ya cuando me dijo eso, ya con solamente esa frase, lo que me está diciendo es, mira, la clase municipio, que fíjate qué métodos y propiedades tiene, obviamente, va a tener como valga la redundancia, va a tener como propiedad de la clase una o muchas propiedades. Va a tener una o muchas propiedades, siempre van a ser muchas, ya se lo digo. Bueno, eh, que queremos que aprendan esta relación de uno a muchos. Queremos que tengan esta relación de uno a muchos. Un municipio va a tener muchas propiedades. Listo, explotó todo. Ya con esto lo que me está diciendo es que todo esto, miren, hagan una línea imaginaria, lo estoy Peter, metiendo, lo estoy metiendo en... perdón, Sí. no se te ve el cursor, entonces cuando vos mostrás Ah, no se todo me ve el eso, ya cursor. por ahí no sabemos. Ahora sí, Ah, pues lo tengo que meter acá arriba, claro. Bueno, ¿verdad? bueno, no, está bien. Cuando acá me dicen, mira, un municipio tiene una lista de propiedades, es lo que les digo acá, ya explotó, ya me metió dentro de esta clase una lista de esta clase, recuerdos abstractos, que a su vez se lleva, ¿sí? Usted imagínense que acá lo están agarrando a esto, ¿sí? Lo agarran con los deditos y lo meten acá adentro. O sea, fíjense en una clase to- toda la lógica que le estamos metiendo. Ah, vos me estás Ujú. diciendo que un municipio tiene una lista de propiedades, ¿sí? O sea, que si tenés una lista de propiedades tenés muchas propiedades, claro. Ah, o sea que tenés muchos barrios cerrados y muchas casas, exacto. ¿Y cuántas tenés de cada uno? Ni idea, es una lista, una o 300. ¿Y cuántas casas tenés? Ni idea. ¿Y cuántos barrios tenés? Ni idea. Lo que sí te puedo decir es cuántas propiedades tengo. ¿Sí? Tenés, ¿cuántas agregaste? 75 propiedades. ¿Pero cuántas de cada uno? Ni idea. ¿Cómo no sabes cuántos tenés? No hay manera de saber si tenés cuántas casas y cuántos barrios. Sí, por supuesto. Tengo que recorrer cada una de las propiedades y fijarme de qué tipo es. Por supuesto, qué manera tengo de hacerlo. Lo que no puedo es a simple vista, por el tipo, por el tipo, que justamente es abstracto, que tengo dentro de esta propiedad, no puedo saber específicamente qué tipo es. Yo te puedo decir que tengo 75 propiedades. No. Sacame una lista ya mismo y decime cuántos barrios cerrados hay. Bueno, está bien. A ver, me fijo la primera propiedad. ¿Es un barrio cerrado? Sí, lo cuento. El segundo es una casa. No. El tercero, ¿un barrio cerrado? Sí, lo cuento. Y así con cada uno. Y ahí es donde entra, ahí me echo esa pregunta que me hicieron antes. El por. Esto del casteo y bla, bla, bla. Si a mí me dicen, che, tenés 75 propiedades, yo no tengo manera de saber, disculpe si repito siempre lo mismo, pero es importantísimo. No puedo saber si es un barrio cerrado o es una casa. Me tengo que fijar específicamente, le tengo que preguntar, che, vos, ¿de qué tipo sos? O, 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 hacer de cuenta, arriesgarme, tomarlo como si fuera un barrio cerrado o una casa y abstenerme de las consecuencias si no lo es y que después se rompa todo. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo tengo una lista de propiedades. No sé, puedo preguntarle, pero no sé a simple vista qué tipo es. Y ahí es donde entra después esto del casteo. Entonces,
Municipio. Un municipio me dice que tiene una lista. No, no me va a decir tiene una lista de propiedades en el enunciado, ¿no? Ni nadie nos va a decir eso. No va a decir un municipio tiene muchas propiedades. Vamos a la lógica de la vida cotidiana. Sí, un municipio tiene muchas propiedades. Ya está. Ya fíjense todo lo que nos dijeron con eso. Tiene una lista de propiedades, tiene barrios cerrados, tiene casas. Las casas se puede, tienen un impuesto diferente al del barrio cerrado, bla, todo ese lío, toda esa maraña que hicimos, pero lo compactamos así, paf, se lo metimos en una lista al municipio. Todo lo demás, todo lo demás, todo lo que no expliqué en esta hora es lo que nos diga el enunciado. Una propiedad tiene un nombre, tiene una dirección, una casa, qué sé yo, tiene una dirección con un formato de dirección y número, un barrio cerrado no tiene una dirección, se identifica solamente con un número, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero el concepto básico de la resolución de un enunciado es esto. Es esto. Peter, Sí. escucha. En ese municipio, la última parte decía, por ejemplo, todas las casas tenían un impuesto fijo. Los barrios cerrados tenían un impuesto fijo que era la suma de las casas más el factor multiplicador, que si vos te pones ahí, está el multiplicador, qué sé yo. Bueno. Pero después decía, si la casa estaba sobre Avenida San Martín, había que sumarle tanto al impuesto, ponerle, no sé, 10%. Si la casa estaba en calle Santa Clara, había que sumarle 15%. O sea, eso era específico para las casas. Entonces, a la hora de armar esto del impuesto, lo que no me quedó claro, y de hecho no lo hice en el main, o sea, por eso estoy acá, entre otras cosas, es que si eso va, esa parte puntual de coso, que si pasa en una calle nomás, no se aplica a todas las casas, se aplica a las casas que cumplan con vivir en esa calle. ¿Eso va en el main o va en la construcción de casa, de la clase casa? Ahí está, mirá, eso. Bueno, vos lo que tenés que, esas cosas las tenés que pensar de la siguiente manera. Es más, mira lo que te digo, se pueden hacer de las dos maneras. La realidad es que se pueden hacer de las dos maneras. Pero ustedes siempre, Dame la forma más fácil. la manera más eficiente, ¿sí? Vamos a verlo Bueno, por cómo corresponde, vamos a ponerlo entre comillas, muy entre comillas, como corresponde. bueno, pero no me des opción. Listo, no te doy opciones, punto. Lo pones en la clase casa. Luego en la clase casa. Va en la Y clase ahí, casa. ¿Pero por qué? Primero pensar, mira, casualidad, casualidad. Está en el método, calcular impuestos, que es el que sobreescribís. claro, Claro, porque vuelvo a lo que expliqué al principio. Cuando tenés ese método que es igual para todas las otras clases, que en este caso va a ser también seguro me arriesgo a decir, en el barrio cerrado también va a calcular su impuesto, pero de otra manera. Eso lo tenés que meter en ese método y resolver el cómo, o sea, if esto, else lo otro, for, while, lo que fuera, dentro del método específico de esa clase. que sería el calcular impuesto en este caso. De casa. Porque ahí De te casa. dice, una casa calcula su impuesto de esta manera. Sí, después el barrio cerrado era de otra manera. Está Bueno, bien. y miren, acordate de esto. Fíjate esto, ¿qué dice acá? Fíjate. Calcular impuesto, que es justamente el método que te va a decir, la casa se calcula pi por radio al cuadrado, Avenida San Martín, pi, piripi, perfecto. Y el barrio cerrado, ahí lo tenés, lo calcula de manera completamente diferente. Bueno, propiedad. Bueno, ¿ves? Esa es la segunda parte que no me queda claro, que yo lo copié de otro ejercicio en el parcial y lo traduje a propiedades. Pero digo, for propiedad, que era lo mismo que poner propiedad P, igual propiedades es la lista. Totalmente. A ver, mira. Esta es la lista de propiedades. ¿Cómo lista Ujú, de propiedades? Pa. Claro. Un barrio cerrado va a ujú. tener una lista de propiedades. Propiedad.
Ujú. Que se llama propiedades. Sí, bueno, Entonces, por ahí el nombre, bueno, sí, el nombre puede prestar no confusión, ¿eh? importa. Eh, Pero digamos, el nombre de esa lista es propiedades. Entonces, cuando yo la busque en cualquier otra parte del código, le tengo, el título de esa lista es propiedades, ¿no es cierto? exacto, claro. Y esto también es bastante, es como muy mecánico, ¿eh? Esto es como muy mecánico. Em, Vos vas a tener una lista y tenés que recorrer esa lista. Si se les Claro. hace lío, usen el otro for. Esto es porque, bueno, se propone de Ah, esta manera. Se propone de esta es el manera. for cortito, el for. Exacto. Mira, el for con el tipo que vas a tener. Perdóname, justamente, propiedad, ¿cómo leeríamos el for? Bueno, Digamos, vamos a recorrer una lista que contiene, perdón, vamos a recorrer sí, un array, ¿no es cierto? Que está una compuesto lista. por, Una lista. bueno, una lista, cuyos objetos son el primer propiedad, porque digamos, el objeto sería la primer propiedad, el último propiedad, el otro sería la variable. Esto sí es el tipo. Lo que le estaba diciendo acá es, mira, lo paso a castellano. Eso, Voy a recorrer una lista que va a contener objetos de tipo propiedad. sí, ¿Sí? Y si, no sé, fuera a recorrer una lista de guerreros, bueno, acá le pongo sí, guerrero, porque Claro. sí, la lista va a tener guerreros. Y le doy un nombre. G1, X, H2, Pirulo, Pepe, lo que ustedes quieran. Es el nombre que le voy a dar Al objeto que al esté dentro objeto de la lista. que voy a estar recorriendo en ese momento en la lista. Ujú. ¿Sí? Claro, yo voy a recorrer una lista de n objetos. Cada uno de ellos, lo que puede prestar a confusión, cada uno de ellos se va a llamar propiedad. ¿Cómo? Si son muchos, ¿le doy el mismo nombre a cada uno? No. Le estoy dando el nombre al objeto que estoy recorriendo en ese momento. El Bien. primero se va a llamar propiedad. Entonces tomo propiedad, piri, pipi. Voy al siguiente. ¿Cómo se llama? Propiedad. Pero estoy en el siguiente. Propiedad punto mostrar nombre. Voy al siguiente. ¿Cómo se va a llamar? Propiedad. Propiedad punto. Y así con cada uno. Bien. Y acá hago referencia a claro, puntualmente. ¿A cuál? Bueno, a este, a propiedades. fenómeno. ¿Podemos seguir ahí en el foro? Sí. Entonces, ¿qué voy a guardar en total? Bueno, esto dijimos, pasamos a castellano, que estamos recorriendo la lista propiedades. Correcto, Estamos recorriendo la lista propiedades. Bueno, genial. O sea, voy a pasar desde el primero al último. Perfecto. Bueno, correcto, voy a Acu- acumular. Voy a correcto, acumular en total sí, en esta propiedad que acabamos sí, sí, ¿eh? ¿Qué cosa? Propiedad. Ah, el objeto en el que estoy pasando en ese momento. En el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, de todos. La ajá, llamada a calcular impuestos. está bien. Ok. Y calcular impuesto lo tengo descrito más arriba. Chan, chan, chan. ¿Cuál es No, calcular abajo. impuestos? Calcular Es, impuesto. justamente, mire, si voy a tener control presionado, pimba. Miren a dónde me llevó. No, eso sí, era el método abstracto de la clase abstracta. Eso sí. Ahora, bien, tengo dos dudas, o dos dudas más. Para, vamos con el impuesto. ¿Podés volver a las casitas? Bien. No, mentira, al barrio. Ahí. Yo cuando calculo, dice punto calcula impuesto. Y lo que yo tengo en el override es calcular impuesto, me dice el doble total, que es la variable contadora o digamos, que se llama total, al que voy a pasar el for y lo voy a ir sumando por el más igual, ¿no es cierto? De cada propiedad. Y calcular impuestos, lo que dice es total, digamos, no está descrito el método salvo en el return. Claro, en rotar, que esto, bueno, en realidad Es la única podría. forma de calcular el impuesto que está ahí en el return y en realidad me parece que tendríamos que describirlo antes. No sé. No, está bien. Aquí lo que estamos haciendo es. Esto ya es lógica, más que nada. O sea, recorremos todo y en total guardamos el total de cada uno, de cada impuesto, ¿no? Entonces tenemos. Sumamos el primero, el segundo, todo, no sé, tenemos 17.850 pesos. Bueno, vamos a retornar 18.750 pesos por
¿qué será este multiplicador? ¿De O sea, dónde? suma los costos de todos los barrios cerrados, porque como al municipio le interesa la recaudación, lo que hacemos es sumar todos los impuestos del barrio cerrado y el total ese lo multiplicamos por el multiplicador que corresponda. Bien, que el Ese es el multiplicador, y seguimos con la ingeniería inversa, esto está en el enunciado seguro, seguro Sí, que dice, el barrio cerrado, tenemos el impuesto se multiplica por 5 y yo me lo acuerdo, decía, los barrios cerrados, el impuesto se calcula por la sumatoria de todas las casas que hay adentro, no lo decía así, ¿no? Pero así lo entendí, multiplicado por un factor multiplicador que es un entero fijo, decía eso. bueno, en Sí. algún lado le vamos a tener que setear ese. Bien, ahí está. Eso es lo que te pregunto, ¿dónde está seteado el multiplicador? ¿En el barrio cerrado o Sí, sí, mira, en... está como propiedad del barrio cerrado, sí, sí. Ahí está, listo. Claro, y ahí yo viendo el UML me hubiera dado cuenta porque es una propiedad del multiplicador. Es un atributo del barrio cerrado. El- Ahí está. Bien. Bien. Vamos hasta aquí. Entonces, Sí. a ver, bueno, la casa debe ser muy similar, ¿eh? A ver, y sí que lo es. Tenemos La, nuestro. la casa tenía un monto fijo. Entonces, bueno, fíjate que retorna directamente. Era por Bueno, ¿ves? 1,1. Capaz que te decías el 10% o algo por Es el estilo. 10%, Ahí sí. está. 10%. Bueno, lo multiplica por 1,1. Bien. ¿Viste el get monto base y el get calle? Viste que los tenés arriba como atributo directamente al get monto base. El get monto base ¿es un atributo per se que le pusieron ese nombre o es Sí, el getter de monto base? es, Es el getter, es es el el getter getter. y el setter. Esto, a ver, también como consejo. Crean una propiedad, Y le clavas el getter y el setter. pero ni lo duden, ni lo duden. No, no, no Meten tengo esa. duda. Sí, 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 son. Pero ¿por qué en el calcular impuesto pongo get calle y no? ¿Entendés? No, no termino porque uso los getter si estoy en la misma propiedad. Estoy hablando, Ah, ¿entendés? En casa, sí. supuestamente el getter y el setter es para llamarlo desde otro lado. Y acá estoy en el mismo lado. ¿Por qué uso el getter y el setter? No, pues está usando el de propiedad. Fíjate. Ah, ¿Eh? estaba usando el de casa. Está usando el de la propiedad. Está bien. El de la superclase, herencia. Esto es herencia pura. Sí, no, está bien, ahí sí lo entiendo, pero yo no entendía los getter y los setter, ves, después ver monto base si es de esta clase. Sí, 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 sí. Sí, 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 totalmente. Pero a lo que voy es, estoy dentro de la misma clase. Me daría el mismo resultado si en vez de get monto base pongo monto base. Entiendo lo que me está diciendo. ¿Me entendés? Porque se Sí, suponía que los getter y los setter era para llamarlos por las clases sí, hijas sí, 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 entiendo, entiendo. Vos lo que me estás preguntando, sí. Nada, por dis.get, el scope. perdón, monto, Dis punto monto monto base. base. Sí, 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 sí. ¿Funciona? Eh, ¿Funciona igual? sí, 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 sí. Ok, entiendo lo del get calle porque viene de propiedad. Es Sí, una, mm, la calle es un atributo de la propiedad. sí. Usa siempre los getters y setters, por una cuestión de prolijidad, digamos, pero sí, sí, Claro. es lo mismo, es lo mismo. Y en Sí, esta quedaría mejor si pongo return get monto base, me estás diciendo. claro, exacto. Por Ok. eso, sí, 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 siempre Pues te usen. juro que eso también lo vi en un ejercicio y me... Sí, 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 no, 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 no me sean lío entendí. con eso. Usen los getters y setters. Y chao. No Métanle importa. getters y setters a todo. ¿Sí? Ok. Métanle getter y setter a todo. A todo. Métanle Me getter y setter. entendí, dice. Y chao. Bueno, dale, gracias, Peter. Perdón. No, está bien. Y bueno, ya que estamos en el código, vamos a propiedad factory. A ver. ¿No? Bueno, propiedad factory vuelvo. Pero como todo patrón, va a ser increíblemente similar en todos. ¿Sí? Esto va a ser casi igual, salvo que van a cambiar por ahí los nombres, los tipos que retornan, porque obviamente están trabajando con distintos tipos, van a retornar distintos tipos, etcétera, etcétera. Pero esto va a ser prácticamente igual en todos. ¿Sí? Van a crear la clase, bla 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 factory, que va a crear objetos de qué tipo. Propiedad. Propiedades. Pero, momento, la propiedad no se puede crear un objeto de tipo propiedad. Porque es abstracto. Es una clase abstracta. Va Y a tiene que ser crearlo. casa
Tiene que ser clasecita, clase, ahora entiendo, ¿no? Claro, Casa y barrio cerrado. va a crear los objetos que extienden. Pero acá viene esta magia. Acá viene esta magia. Entonces, lo primero que van a hacer, bueno, esto es, pero así, y punto. ¿Sí? Ahora les digo el porqué y todo para que lo entiendan. Pero esto es así. ¿Eh? Como lo ven acá. Pim, ¿qué es? Y Private, eso static, propiedad factory, que es el mismo tipo, bla 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 factory, nombre que le quieran dar, factory, en algunos lados le dimos instance, como quieran ustedes, no me des opciones. factory, bueno, metele factory. No me des opciones, Lo que flaco. pasa es que después cuando veas algo diferente, no vas a No me entender por qué. confundí. No, eso, métanlo así, listo, está bien, de manera mnemotécnica si quieren, pero eh, comprendan Bien. de dónde Sí, viene. sí. Porque ahí lo Entonces, que estoy diciendo es que de la clase propiedad factory tengo un objeto que se llama factory. una propiedad. Bueno, Esto es una mm, propiedad. una propiedad Si estas que se son llama propiedades, factory. estamos de acuerdo, ¿no? Y estos son métodos. Y esto es un esto es un constructor. Claro, no, propiedad, sí, atributo, propiedad, sí, sí. Ahí está. Bueno, listo. Private static, bla bla bla, factory, factory igual null. Punto. Esto va a ser así siempre. Y no va a ser de otra manera. Punto. ¿Qué es esto? Bueno, privada por lo de siempre. Privada por lo de siempre. Para que tengamos que ver que TLC no se puede acceder de otras clases, bla bla. Estática. Estática. Esta propiedad, o casualidad del mismo tipo, esta propiedad al ser estática, si creo más de un objeto, si pudiera en realidad, no lo voy a hacer, pero el estático, si pudiera crear más de un objeto de este tipo, esta propiedad va a apuntar a ese único objeto. O sea, solamente, no importa cuántos cree, todos van a apuntar al mismo objeto. Todas estas propiedades, entre comillas, van a apuntar al mismo objeto. Ejemplo. Supónganse, vamos a ir por un ejemplo erróneo, como para que pues, por ahí quede más claro. Supónganse que yo tengo una persona, clase persona, y creo un private static nombre. Nombre, después abajo eh, private apellido, private dirección, private bla bla bla. Pero a uno en nombre me equivoqué y le puse estático, nombre. ¿Qué quiere decir? Que si creo 100 personas, cada una va a tener por supuesto una dirección, un teléfono, un bla bla bla. Pero donde puse estática, todas van a tener el mismo nombre. Y si a uno le cambio el nombre, se las cambio a todas. Un desastre. ¿Me siguen? Ujú. Bueno, aquí aprovechamos ese desastre para que, justamente, si vos querés hacer eso, plan, te apunten todo al mismo. ¿Por qué? Porque quiero una sola instancia. Entonces, esto, así, ¿eh? Esta propiedad se llama piripipi. Ustedes crean un private static de tipo piripipi factory null. Punto. Ya saben el porqué. Y después lo que van a hacer, esto también, véanlo un poco como medio copiar y pegar, pero importante que comprendan el porqué. Vamos a crear una propiedad de tipo string donde vamos a tómenlo como código, ¿sí? Como para darle un valor como parámetro para que me cree un objeto de ese tipo. ¿Qué quiero decir? Estoy creando propiedad factory y puedo crear objetos de tipo casas y de tipo barrio cerrado. Quiero darle un código para que me cree ese tipo de objeto. Bueno, obviamente le voy a dar algún valor, algún nombre intuitivo, ¿no? Si quiero crear una casa y un barrio cerrado, y bueno, de casa y barrio cerrado. No tiene por qué ser siempre así. Puedo, por ejemplo, puedo crear objetos de tipo auto y por ahí tal vez sea interesante darle como parámetro la patente. Nada que ver, vos le das una patente y te crea un objeto tipo auto. No, mucho que ver. Vos le estás dando este string, código, y te crea un objeto que nada que ver tiene con el formato. Vos le das un, no sé, HR5 523 y te crea un objeto auto. Es poco intuitivo. Si no sabes qué es una patente, sí es poco intuitivo, pero está claro que con este código creas ese tipo de objeto. Bueno, acá es más fácil aún. Acá es mucho más fácil aún. Y no se las va a complicar tanto.
ponele un código a cada tipo de objeto que querés crear que sea intuitivo al objeto que vas a armar. Sí, propiedad factory te va a crear propiedades de tipo casas y de tipo cerrado y mandarle un string casa para crear los objetos casas y barrio cerrado para los tipos de barrios cerrados. Lo cual, miren, no es casualidad, para que ayude a la memoria. O qué casualidad, casa y tengo una clase casa, barrio cerrado y tengo un barrio cerrado. ¿Es casualidad? No, esta es la idea del patrón. Ah, che, quiero agregar un edificio. Bueno, clic con el botón derecho, new class edificio, y aquí ¿qué hacemos? Agregamos uno nuevo, que sea edificio, y chau. Bien. Es la idea de esto. ¿Sí? Sí. Listo. Creamos un constructor vacío. Creamos, y fíjense en el UML, un método que me va a retornar otra vez. Qué casualidad, miren, siempre el mismo tipo, ¿eh? Propiedad factory o pirulo factory, public static, pirulo factory, get instancia. Para que me retorne la instancia de este tipo, de propiedad factory, quiero que solamente exista un objeto en memoria. ¿Sí? Uno solo. Entonces por eso, estática. Ah, no hacía eso, estática. Me hacía referencia al único objeto. Y es lo que quiero. Para el ejemplo de las personas, un desastre. Para esto me viene al pelo. Sí, factory. Perdón, profe, ahí me trae get instancia, ¿no debería ser get factory? Dale el nombre que quieras. Sí, pues dale el nombre que quieras. Yo creo que get Pero, instancia es yo más. sé que tiene que coincidir con el de arriba, ¿Cómo? pero tiene que coincidir con la primera línea que aparece, que dice propiedad factory, factory null. Si ahí dice, No. un- Y en esta idea de instancia no es un A getter, ver, es bueno, nadie. muy buena pregunta. No, muy buena pregunta. A ver, ahí vamos. Está bien lo que preguntaste. A ver, si el getter lo generamos automáticamente, sí. Estuvo muy buena. Eso que dice que enganchaste lo que estoy preguntando. A ver, yo el nombre le puedo poner cualquiera. Sí. Es un nombre de un método. Pero vamos a ponerlo y tomen nota en base a la pregunta que me hicieron y háganlo así. Vamos a tomarlo como el getter, como un getter como corresponde, de la propiedad factory. O sea, un getter ¿Sí? común. Sí, un getter común, pero Bien. que tal vez no tan común, porque le metemos el patrón eh, el patrón singleton, ¿sí? Porque estamos metiendo el patrón singleton. Claro. Ahí está lo del singleton, eso Esto es que singleton, decía. listo, ya está. Bien. Ya tenemos, Bien. ya en realidad tenemos los tres patrones, pero ¿Cómo tres, dos? Pues, sí. y no estamos, ¿qué otro patrón teníamos por ahí dando vuelta? Y tengo el factory que es el que estás haciendo. el El state- singleton, Composite. factory. Composite. ¿Y el composite no está metido por ahí? Ah, claro que está compuesto por propiedad. Ah, listo. No dije nada. Aprobados. Hacen todo esto que estamos viendo acá, que veo que ya lo razonaron, me lo están contestando ustedes. Ya estamos con el aprobado. Aprobado, al menos, qué sé yo. 10 mejor, 9, Dice, 8, 7. Ya, bueno, no vengamos, Luna. Ya está. Si encuentran esta clase abstracta, estas subclases que extienden de esta clase abstracta, encuentran ese método mágico, que es el método abstracto, lo sobrescriben, resuelven qué hace ese método, cada método abstracto de manera correcta, le meten el factory, que es esto. El factory es, no quiero Es el decir propiedad factory. memorizar, entiéndanlo, es importante, pero
no va más allá de esto. Y ahora vamos a ver lo que sería la clase municipio, que es una manera de meter todo esto en una clase para poder trabajarlo, porque si no queda en la nada, ya, ya estamos. Bueno, sigamos con el código ahora. Bueno, y siempre vamos a tener entonces un método ahora, esto lo tenemos en el UML, que sea crear lo que Propiedad. necesitamos, crear propiedad, crear guerrero, crear artefacto, bla bla bla, al cual le vamos a dar un string. No entiendo por qué le tengo que dar un string. Le voy a dar un código, ¿sí? Donde le voy a indicar al factory qué tipo de objeto quiero que cree. Que esto, bueno, lo vamos a ver más adelante. Ahora es como que está un poquitito así tomado de los pelos. Después se trabaja de una manera mucho más eficiente. Pero básicamente es esto. Le doy un código donde le digo qué tipo de objeto quiero crear. Entonces, dependiendo de lo que le den tipo, ¿sí? ¿Qué va a hacer? En el caso de que le des factory casa, ¿qué es esto? Ah, si le pasé como string casa, me retorna una nueva casa. Me crea un objeto tipo casa. Chau. Si no, case, ¿no? Si no es esto, es barrio cerrado. ¿Qué es barrio cerrado? Ah, si le paso como parámetro barrio cerrado, pam, me crea un objeto tipo barrio cerrado. Y si no es ninguno, ojo, retorno una excepción, dice error, ingrese el valor correspondiente, bla bla bla. Que vuelvo, esto es igual en cualquier clase que tenga que hacer. ¿Siempre tiro la excepción o la excepción la puedo Sí, obviar? sí, tírenla, van a quedar bien. Va, pues, señor. Pónganla. Pero el 7. Bien, Factory, ya está. bien. Ya está Factory, ya creamos el singleton y ya hasta utilizamos el, los tres patrones. Ya utilizamos con esto los tres patrones. Ahora vamos a Municipio. municipio, que municipio es una especie de main, ¿no? De las clases, para decir, bueno, Sí, vamos a poner sí. todo esto en práctica. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene un municipio? Ingeniería inversa, ¿sí? Seguro, ¿no? Yo viendo esto, nos dijeron, bueno, un municipio tiene un nombre, tiene una lista de propiedades y, no sé, no importa, tienen precios, tiene bla, 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 o sea, eso ya es definiciones, bajar a identificar qué propiedades tiene, las agregamos a las clases, las importantes que tenemos es seguro, nos dijeron, tiene un nombre, listo, se lo agrego. Tiene no va a decir tiene una lista, pero un municipio tiene muchas propiedades que están ubicadas, listo, tiene una lista de propiedades. Genero los getters y setters, punto aparte, clic con el botón derecho, genero los getters y setters y nos va a pedir, obviamente, para generar, para mostrar, eh, para poner en ejecución, digamos, todo lo que estuvimos trabajando, nos va a pedir, por ejemplo, que mostremos. No estás compartiendo, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí, Sí, estás compartiendo. ¿No estás Sí. viendo, Carlos? no me asusten. Se te trabó, me parece, Carlito. Sí. Yo te veo a vos. Deja Pero de bueno, compartir. No, yo. A ver, creo que si yo dejo. No, cambiaste el visor de la pantalla. sí, seguro. Poné el visor del expositor. Está bien. Está bien, está bien. Ahí estamos. Y lo que vamos a hacer en este método mostrar o buscar o lo que nos pida el enunciado que les aseguro que va a ser les doy un 80% de probabilidades que vaya por este lado, eh, donde vamos a poner una ejecución de todo lo que estuvimos haciendo. ¿Sí? Entonces vamos a mostrar en este caso, por ejemplo, todas las propiedades miren qué interesante esto, miren qué interesante. Cuando digo propiedades, ¿a qué propiedad me estoy haciendo? ¿A qué propiedad hago referencia? ¿A un edificio? ¿A una casa? ¿A un barrio cerrado? A ¿A qué? todas. A A todas. todas. A todas. Indistintamente de qué tipo sea, mostrame todas las propiedades. Y la magia de todo esto, lo espectacular es que yo le digo, propiedad get calle. No sé qué propiedad es.
esto me va a retornar la calle de esa propiedad, sea una o sea la otra. Que hasta ahí, bueno, herencia simple, es la calle. Pero este método es el que más nos interesa, ¿sí? El que tiene toda la potencia de todo lo que estamos trabajando. Si bien todos por herencia simple, todos tienen un número, no sé, todos tienen una calle, lo que fuera, herencia básica, cada una su impuesto es diferente y nosotros llamamos con el mismo nombre a diferentes cálculos. Vuelvo, este es el método abstracto. ¿De quién? De la propiedad. ¿De cuál? De todas. Yo llamo ese método y que cada tipo me resuelva ese valor y me retorne la suma de cada tipo de ellas. Escucha, yo me acuerdo en el enunciado decía, el municipio debe poder mostrar, sería como muy claro que tenía que haber un método de mostrar, evidentemente es este. Ahora mi pregunta es, ahí como vos decís, yo hago el for por todas las propiedades y que me devuelva la lista entera de propiedades, no, perdón, que me busque la propiedad tal que tenga una calle, o que me vuelva todas las propiedades, no sé. Mi pregunta es, suponte que me dice, no sé, la biblioteca debe poder mostrar la lista de libros en vez o de archivos de diario. Yo tengo, ¿cómo hago ese for? ¿Cómo haría ese for? O en este caso, debería poder mostrar todas las casas, no todas las propiedades. No sé si me explico. Ja, ¿Cómo escribo el for ese? Me surge la duda ahora, obvio. bueno, pregunto, ¿en algún enunciado se pidió algo por el estilo? No, Bueno, yo te lo no me explico, acuerdo. pero no se hagan lío. Bien. ¿Está? Yo te lo explico como para que lo entiendan, pero métanse lo que les van a pedir porque si se hacen después más lío, puede ser para peor. Porque dice la lista de propiedades, bueno, hago todas las propiedades. Sí, sí, en general no va a ir más allá de esto, ¿eh? Lo que vos estás preguntando es un poquito más específico, puede ir a algo más complejo. Y está perfecto, yo se lo explico y si lo entienden, esto se lo va a hacer más fácil aún, pero no se metan muchos conceptos en la cabeza. Vos lo que podés hacer, o sea, literalmente vos dentro del for podés hacer lo que quieras con cada uno de ellos. Sí. ¿Sí? Entonces vos podrías, por ejemplo, preguntar si la propiedad Propiedad. por la que estás pasando pertenece a la clase, la que fuera. Punto del class, Sí, casa. eso. Y bueno, en base a eso se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿no? Punto Pero y... para, ¿por qué pones dos veces get class? ¿No tendría que haber ir a Perdón, decir sí. get class el equal? Sí, sí, sí. Ah, perdón. Ahí va. Equal, y ahí puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y preguntar si es de tipo, entonces es una cosa, eso es la otra. O se podrían hacer casteo. Ya Bueno, podrían ahí ir lo al entiendo. casteo. Ahí ya. Pero ahí, ¿sí? Ahí. Ujú. En general te va a pedir esto, que lo hagas de todas. Ya Bien. sería, la verdad sería medio complicártela mucho. Decir, mostrame de manera separada todas las casas y todo eso. Que te podría llegar a entrar, bueno, si quieren, yo lo que les pediría es métanle a full lo visto hasta hoy. O Ujú. sea, tomen dos o tres trabajos diferentes, hablen con sus compañeros por ahí, si tienen otro trabajo que hayan visto, lo que fuera, resuelvan los completos Y con el tendríamos que mismo. andar. Y si quieren, les tiro después cómo hacer ya este tipo de. Igual es muy intuitivo, pero ya este tipo de diferencias. ¿Por qué? Porque si realmente todo lo que estuvimos viendo hoy lo hacen bien, el aprobado lo tienen seguro. Seguro, seguro. Bien. Bien, Bueno. para que vayan Yo no preparando. sé si tengo este código. ¿Vos me lo Sí, podrías, sí, sí. enviar por Discord? Sí, sí, por supuesto. Bueno, desde ya te lo agradezco. Bueno. Bueno, ¿cómo se ven? Y bueno. Bien, profe, hay que meterlo. ¿Con Hay que cuánto se meterle fuerte. aprobaba? ¿Con 7 o con 8? Fíjense, porque disculpen si con eso soy un poco perseguido, pero ya he tenido inconvenientes después. Entiendo que con 7, ¿sí?
Fíjense, por favor. 6,85 me saqué, Peter, me faltó 0,15. ¿Cuánto te sacaste? 6,85. Igual no importa, a mí me parece que me viene bien repasar, ¿no? Pero Noelia, ¿cuánto te sacaste vos en el parcial? 6,85. En el parcial. No sé, 10 creo. Pero no, porque en la parte primera de la materia dice que vos tenés que tener promedio más de 7, pero final más de 7. ¿Estás segura de lo que está diciendo Noelia? Me parece que no sé si vos tenés que hacer. Presentate por las dudas, pero no sé si lo tenés que hacer. Creo que Bueno, va peor. no sé si tenés que hacer el El repaso, me fijo a lo que dice en la primera clase, pero estoy casi segura que era sí o sí el final más de 7, más el promedio más de 7, más todo lo demás. Bueno, fíjate. No Es sé. así como dice Noelia. Ok. Profe, yo le mandé por Discord, no sé Dale. si le llegó. Dale, yo ahora nada. Bueno, voy cerrando ahora. Vemos tu caso puntual, dale. Vale. Dale, gracias, Peter. Profe, ¿Alguna es pregunta? el lunes, ¿no? Porque a mí Moni me dijo que era el martes el examen. No, no. Es el lunes y tienen dos A horarios. las 9. Tienen Bien. dos horarios, ¿sí? Entiendo que se pueden presentar lo que ustedes quieran. Yo seguramente, yo me postulé, pero no sé si voy a estar o no. Voy a estar en el de la tarde, a las 9 de la noche. Escucha, Sí, yo a Peter, eso voy a ir. yo también, pero ¿hay que anotarse o cómo entramos al aula? ¿Cómo conseguimos el aula del recuperatorio? Tendría que estar todo ahí, si no, nada. El lunes le estamos enviando todo lo necesario. Ok. Pero Noelia, Peter, déjame ver tu caso. Yo no estoy muy seguro si vos tenés que rendir o no, pero bueno, dale, ahí lo vemos. Agradezco si no quieres fijar, pero Bueno, igual, de verdad, no me viene mal todo esto. bueno, genial, Peter, métele. pregunta, Peter. Es para el recuperatorio le metemos bola a estos patrones, digamos, los que vimos después del final no van a salir. Como con... Strategy y Observer. No, a ver, igual, estando a sábado, ¿sí? Y siendo el lunes, yo les diría metan todos los cañones en esto. Claro. Todos los cañones en esto. Apunten al 10 de esto. Si sacan 10, genial. Si no, será 9, 8, 7. Vemos, pero métanle esto. Meta. Consigan Ok. consigan otros enunciados, fíjense con sus compañeros que han hecho, qué pueden hacer, resuélvanlos a todos, hablen con sus compañeros, fíjense diferencia. Esto, lo que estuvimos viendo es un caso puntual, obviamente puede diferir un poco, puede diferir, pero va por acá. El objetivo va por acá. Listo, Peter, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa me preguntan, dale. Ok, Peter. Bueno, Gracias, Peter. dale, Chau, chau, Muchas chau. chau. gracias, nos vemos, profe. Perfecto, Peter, Gracias, gracias. profe. Chau, Chau. chau. ¿Me puede pasar este logito? Buen día a todos. Sí, ahora lo subo Ahí y lo comparto. Genial, gracias. Abrazo. Chau, chau.